El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Scott Brown con el mensaje Ama a la Iglesia. El deseo de nuestro corazón es comunicar una visión bíblica más maravillosa de lo que podemos describir con palabras humanas. Afortunadamente, tenemos la palabra de Dios. La iglesia es de gran importancia, y como existen tantas voces gritándonos, diciéndonos que una u otra cosa es importante, la voz del Señor Jesucristo es la única voz que debemos escuchar. Últimamente, deseamos todo esto por el amor del Señor Jesucristo. Si amas al Señor Jesucristo, entonces tienes que amar su cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo. Lo primero que quiero que consideremos es que este amor por la iglesia no es un amor cualquiera, es un amor por las personas en la iglesia, no es amor por un mero organismo. Es decir, que el amor por la iglesia se expresa en el cuidado específico de relaciones, buscando reconciliación con afecto, disponibilidad, confrontación y paciencia. Incluye relaciones, incluye al hermano y a la hermana unidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, quien nos comparte su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es como se ama a la iglesia. Pero hay otro amor, el amor a los santos reunidos, la institución de la iglesia. Ahora bien, si en tu iglesia necesitas acercarte a tu hermano, ve a tu hermano, reconcíliense. Es necesario que los hermanos estén reconciliados. Si alguien tiene algo en contra tuya, Dios requiere que tú vayas a él. Todo esto tiene que ver con el amor por la iglesia. En medio de los desacuerdos, frecuentemente pecamos contra nosotros mismos. Nuestros desacuerdos del pasado se convierten fácilmente en el cáncer del futuro. La manera de Dios de lidiar con esto es la confesión, la cual mata el crecimiento del pecado y extrae el veneno que eventualmente envenena relaciones en la iglesia. Es posible que ustedes hayan sido lastimados por líderes en la iglesia y hayan llegado a la conclusión, me han herido, así que ya no amo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando un hombre peque contra nosotros, esto no nos da ningún derecho de ausentarnos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer lo que el apóstol Pablo nos mandó en Romanos 12, 20 y 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Esto es lo que los cristianos hacen cuando se ofenden. Dios nos ha dado una manera de cómo lidiar con problemas con nuestros hermanos. La Biblia asume que ustedes tendrán adversidades. El Señor nos da problemas para nuestra santificación. Las adversidades son buenas. Cuando nosotros somos ofendidos, esto es algo glorioso. Algo bueno nos ha sucedido. Pues bien, lo primero es que esto no es un amor general, sino más bien un amor por individuos específicos. Segundo, este amor tiene un lugar de origen, y es la conversión y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de este amor, existe el amor por su cuerpo, el cual es alimentado en el hogar. Solo quiero exhortarles, asegúrense de que sus familias estén en orden. Muchos de ustedes han hecho grandes transformaciones en sus familias, pero yo sé por mi propia experiencia con mi familia qué tan frecuentes son los obstáculos para mantenernos fieles a lo que los puritanos llamaban la religión familiar, el culto en la familia. Iglesias saludables y fuertes empiezan en el ministerio a los niños. Como decían los puritanos, la familia es el seminario de la iglesia. La iglesia se construye día a día, empezando con el niño más pequeño, ese de las narices mocosas, el de los pañales sucios. Estas verdades están siendo siempre cultivadas en el semillero de la vida del hogar, donde hay niños pequeños. Hay algo muy importante que tenemos que hacer. Tratemos de ordenar nuestras vidas rectamente con el fin de reclamar para Cristo una nueva generación que ama a la iglesia del Señor Jesucristo. Los días se escabullen, hermanos, hermanas. Los años se desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.
Estas cosas se cultivan en el culto familiar diario, son cultivados en las relaciones del día a día y son cultivadas por la observancia del día del Señor, un día en el cual ni se compra ni se vende, un día entero solo para adorar a Jesucristo y dar gloria a Dios. Dios desea que los niños crezcan celebrando semanalmente todo un día dedicado a la contemplación de la gloria del Señor Jesucristo. Todas estas cosas son muy importantes. Así que número 1, pongan sus familias en orden. Siempre nos encontramos en este flujo de eventos de la vida familiar en el cual perdemos de vista ese primer amor, esas cosas que quizás en el pasado hicimos y que ahora necesitamos recuperar. Pues recupéralas. Esto sucede mucho y muchas veces en mi propia vida, en mi vida familiar. La pregunta es si el hombre justo vuelve a levantarse y sigue su marcha hacia adelante. Esto es lo que exhorto a que hagamos. Tercero, el matrimonio es perfecto para entender y aplicar el amor de Cristo por la iglesia. El amor a la iglesia no es solo una imagen de un marido que ama a su esposa, de hecho es similar al amor conyugal. Si no amas a la iglesia, probablemente nunca aprendiste el amor de un esposo para con su esposa. Ambas están conectadas. Número 4. ¿Estás tratando correctamente a tus pastores? ¿Has atendido a mandamientos y principios bíblicos con respecto a cómo te relacionas con los que han sido establecidos en autoridad en tu iglesia local? La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 19, nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, nos manda: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Hay una manera que no es provechosa de relacionarnos con nuestros pastores, y realmente no es provechoso para nosotros mismos. Necesitas entender esto. Es muy fácil en el mundo de hoy criticar a tus líderes en tu iglesia, pero tienes que tener mucho cuidado cuando lo haces. Tienes que reconocer los peligros de hacer esto para tu propia alma. ¿Estás tratando bien a tus pastores? ¿Los estás tratando correctamente? Mi oración es que puedas identificar a los que han sido establecidos en autoridad sobre tu iglesia local. Si no estás en una iglesia local donde hay una cobertura de autoridad, también estás en peligro espiritual. Estás fuera de la cobertura que Dios ha diseñado para ti. Debes buscar estar bajo el cuidado protector que Dios ha diseñado para ti y tu familia. Número 5. ¿Estás dedicado a la oración por la iglesia, a practicar hospitalidad, a escuchar los sermones y aplicarlos a tu propia vida? Esto puede expresarse de diferentes maneras. Puede ser que no acudas regularmente a los servicios. No están allí cuando su horario no es conveniente, aparecen cuando quieren. Quisiera exhortarte que seas la clase de miembro de la iglesia que escucha los mensajes, todos los mensajes, atentamente, clamando a Dios por la sabiduría de escuchar activamente y asiduamente evaluar las cosas que te van enseñando, siguiendo los ejemplos de tus líderes. Número 7. Hay varias razones por las que a la gente no le gusta la iglesia. La más significativa es que ellos no son conversos y realmente no aman a la novia de Cristo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a la novia de Cristo? Si no existe amor por el pueblo de Dios en el corazón de uno que profesa a Cristo, lo más probable es que no ha sido verdaderamente converso y que tiene que arrepentirse de sus pecados. Vuélvanse al Señor Jesucristo, pongan su confianza en su sangre derramada en la cruz. Esto debería sacudir la médula de tu ser, te debería aterrorizar. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Cristo cuando no ama a la novia que él ama y por la cual Cristo derramó su propia sangre?
Pero hay tantas otras cosas que tienen que afectar nuestro amor por la Iglesia de Jesucristo, las cuales tienen que ver con los afectos que cultivamos en nuestras vidas, nuestras prioridades, el amor de las actividades, el amor a nuestros fines de semana, nuestras noches, nuestros juegos y entretenimientos, a nuestras empresas. Algunos de ustedes escuchando este mensaje probablemente tengan hijos que sepan más acerca de artistas o deportistas famosos que de los mismos miembros de su propia iglesia. Esto nos debería escandalizar. Tus niños pueden cantar canciones y recitar películas. Les has permitido contaminar sus mentes y sus afectos con cosas que no tienen importancia, que no sanan sus heridas, ignorando por completo las peticiones de oración de tus hermanos en la iglesia y las grandes necesidades de tu iglesia local. Porque la verdad es que realmente estas cosas no son más importantes en tu vida. Esto te debería aterrorizar. Dios ha diseñado a la iglesia local para comunidad, para las relaciones, para la hospitalidad, para que las personas se conozcan y se preocupen los unos por los otros y carguen juntos sus cargas. No es una relación por internet. Las personas están desconectadas con sus iglesias porque quieren crear una iglesia a su propia imagen. Quieren crear una iglesia que se adapte a ellos, una iglesia a su medida. Quizás eres uno de esos educadores en casa independientes que no pueden llevarse bien con nadie y que no se lleva bien con otras iglesias. Yo estoy a favor de la educación en casa, pero no de la independencia que priva a la familia de los medios primordiales que Dios utiliza para suministrar su gracia, que es a través de la iglesia local. La gente a menudo trata a la iglesia como una cafetería moderna. No me gusta esto, no me gusta aquello, voy a escoger solo lo que me gusta, lo que a mi paladar le place, pero lo demás no. Toda iglesia tiene lugar para crecer y ser reformada. La iglesia que yo pastoreo ciertamente no es perfecta. Te garantizo que tenemos mucho por reformar. No hay una respuesta estándar para la pregunta de cuándo es el tiempo de irse de una iglesia. Cuando la gente viene a mí con esa pregunta, siempre les digo que tengo 50 preguntas que hacerles antes de poder contestar adecuadamente esa pregunta. Hay personas que sienten la necesidad de moverse de una iglesia a otra, a medida que se ven insatisfechos, debido a su propia justicia, debido a su justicia propia. La razón de este nomadismo es la justicia propia. Si el Espíritu Santo te revela esto, qué bendición sería para tus hijos en las generaciones venideras. Esto podría inspirar a la generación por venir a amar a la novia del Señor Jesucristo, a los hermanos y a las hermanas. Esto es algo muy importante por realizar en la próxima generación. Si amas a los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, esto va a ser capturado por tus hijos, y ellos harán lo mismo. Y sus hijos también lo harán, y ellos harán lo mismo para con sus hijos, los cuales harán lo mismo. Y esa es una manera de mantener vivo este amor en el mundo. Antes de dejar este punto, quiero que entendamos que este es un tema muy serio. ¿Te das cuenta de que David dijo en el Salmo 137:5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza? Que mi mano derecha no valga nada. Esto denota la importancia que David dio al afecto por la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, el número 8. Aprendamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando del sacrificio de Cristo, dijo, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? ¿Eres como el apóstol Pablo, quien dijo en 2 de Corintios 6, del 4 al 10, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y he aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos,
como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Pablo termina esta enumeración de sacrificio por la iglesia de Jesucristo diciendo: nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados por vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, el Señor Jesús se describe a sí mismo caminando entre los candeleros, y estas son las iglesias locales. Y lo que esto significa es que cuando se trata de la verdadera iglesia de Cristo, el Señor Jesús nos escucha. No hay oración que Él no escuche. No hay comunión en la cual Él no esté presente. No hay una santa cena en la que Él no esté presente. No hay conversación que Él no graba y juzga. Y Él camina entre las iglesias locales, en medio de su pueblo. ¿Y qué está diciendo? Él está diciendo muchas cosas. Él está juzgando a su iglesia, está llevando a su iglesia como el Padre lleva a su Hijo. Él está derramando su espíritu en su iglesia. Él está haciendo muchas cosas por su iglesia, intercediendo por ellos. Nunca los deja ni los desampara, y los guarda como a la niña de sus ojos. Cristo está en su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Y tú también la deberías amar.